cuanto a grabar, más aquí, grabar. Listo, ya está grabando. Ok. Entonces, en la clase anterior les había comentado que hay dos tipos de codificadores, los codificadores RZ y los codificadores NRZ, entre otros, ¿no? Las comunicaciones, pues estos son dos de los más utilizados, comunicaciones, llamémoslo de gran capacidad, comunicaciones modernas, llamémoslo así. Para RZ se define un pulso con base en un ciclo útil del reloj que normalmente va a la mitad de un pulso NRZ. ¿Listo? Esto es en el dominio del tiempo, esto lo podemos llamar como T, de duración T, y esto de duración 2 veces T. ¿Listo? En la sesión anterior yo les había dicho que un codificador RZ ocupa menos espacio espectral o es más eficiente espectralmente hablando, debido a que dura menos tiempo activo, ¿sí? Y un NRZ por contra, pues como duraba más tiempo activo, entonces tenía mayor cantidad de componentes espectrales y por lo tanto consumía más. En realidad el compañero tenía razón, después de indagar y revisar varios documentos y un libro que fue el que me trajo, el que me causó la confusión, realmente estaba confundido respecto a algo que les voy a comentar en un momento. Efectivamente es la codificación RZ la que consume más espectro. Y eso debido sencillamente a que las transiciones, o que hay una mayor cantidad de transiciones entre altos y bajos. Esas transiciones entre altos y bajos, o en el cambio en el número de transiciones de un RZ respecto a un NRZ, hace que aparezcan componentes espectrales de frecuencia alta, de alta frecuencia, esos cambios abruptos entre ceros y unos. Por lo tanto, eso se transmite o se traslada directamente a un consumo mayor de frecuencia. Si miramos esto en el dominio de la frecuencia, pues el primer notch, el primer cero de ese lóbulo, esto es frecuencia, para una señal RZ ocurriría a una frecuencia de 1 sobre T. ¿Listo? Y para el caso de una señal NRZ, esa caída ocurriría, esto es frecuencia, a una frecuencia 1 sobre 2T. Claro, al tener un denominador mayor, el caso de la configuración NRZ, perdón, al tener un denominador mayor, pues hace que la utilización de espectro sea como tal, eh, eh, para ese caso, mm, menor, en el caso de la codificación NRZ. Es decir, si le ponemos nombre a esto, pongámosle números, el ejemplo que siempre les he dado porque es una velocidad de línea normal, regular. Por ejemplo, para un tiempo de bit de 100 picosegundos. No me escribe esto. Ya, de 100 picosegundos. Para 100 picosegundos, el inverso de 100 picosegundos, es decir, la frecuencia sería de 1 sobre 100 picosegundos y eso sería igual a 10 gigabits por segundo aproximadamente. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, una señal RZ 1 sobre 10 estaría ocupando un ancho de banda de 10 gigabits por segundo, ¿sí? Y una señal NRZ estaría ocupando un ancho de banda de 5 gigabits por segundo, porque la frecuencia sería 1 sobre 200 picosegundos. Por lo tanto, sería igual a 5 gigabits por segundo para una señal NRZ. Y esto sería para una señal RZ. Por lo tanto,
espectralmente hablando, es más eficiente una señal NRZ que una señal RZ. Y en la clase anterior yo les dije lo contrario. Entonces me excuso por eso, estuve revisando los documentos y la confusión me surgió debido a que en un libro de, de comunicaciones ópticas que suelo revisar regularmente, estaban evaluando varios parámetros, entre ellos anchos de banda, codificación, pero sobre todo algo que les mencioné en la clase anterior, voy a mostrarles la diapositiva, respecto a los factores de dispersión. Voy a poner esto así. Estos factores de dispersión. Entonces evaluaban anchos de banda, qué tan dispersiva es la fibra óptica en función de la codificación. Y si bien decían que efectivamente RZ una codificación que consume más ancho de banda, esa codificación de mayor ancho de banda es un poco más fuerte, eso sí, es mucho mejor, más robusta frente a fenómenos de dispersión. O sea, el fenómeno de la dispersión es un fenómeno que posteriormente, ya cuando analicemos la fibra óptica, lo vamos a describir pues mucho más formalmente, con mayor formalidad. Pero palabras más, palabras menos, es un fenómeno que ensancha los bits en general. Si un bit arranca desde un transmisor con una duración de 100 picosegundos, por ejemplo, cuando ese bit recorre unos pocos kilómetros de fibra y se detecta, es decir, se recibe en un receptor optoelectrónico, ese bit ya no dura 100 picosegundos, sino dura un poco más de 100 picosegundos. Ensancha como tal las unidades de información. Al ensanchar las unidades de información, pues eso genera efectos que sobre todo degradan la calidad de la señal, es decir, las métricas de calidad en cuanto a la tasa de error se elevan enormemente, ¿sí? Y eso en una codificación RZ es mucho menos notoria, porque como el bit es más pequeño, ¿sí? El bit es más pequeño, entonces es un poco más resistente a ese fenómeno, es decir, se puede ensanchar un poco más y no genera una degradación tan fuerte como cuando se está transmitiendo en RZ. Y ahí fue donde se me cruzaron los cables, básicamente. Pero sin ir más lejos, pues atendiendo a esta explicación, que es lo más directo, ver la relación entre el tiempo, la relación inversa entre el tiempo y frecuencia, pues efectivamente una codificación RZ consume más espectro que una codificación NRZ. Le agradezco entonces enormemente al compañero que me hizo caer en ese error, caer en cuenta en ese error, y pues de eso se trata, ¿sí? Que cualquier gazapo o error que ustedes consideren que se está cometiendo, pues se comenta y lo aclaramos. En este caso, yo estaba completamente convencido que era al revés, pero no, realmente no, es así. NRZ es más eficiente espectralmente y RZ un poco menos, pero RZ es más eficiente en términos de soportar altas cantidades de dispersión. Bien, entonces, una vez realizado esa fe de erratas, continuemos con el tema. Y en particular, me gustaría hablar un poco acerca pues, de los procesos de modulación. ¿Sí? Por qué es importante modular o por qué en un sistema de comunicaciones se modula? ¿Qué es lo que incorpora o qué es lo que eh, aporta esos procesos de modulación? Así como acabamos de ver que la codificación pues hace algo y en general genera algún tipo de respuesta particular sobre el medio, ¿sí? Sobre la señal que se está transmitiendo, pues asimismo una modulación afecta en varios aspectos. En primera instancia, la modulación en sistemas de comunicaciones se realiza sí o sí cuando el sistema está funcionando en modo banda ancha, ¿sí? Es decir, cuando hay un proceso de elevación en frecuencia, ahí es cuando se modula. Cuando la transmisión es en banda base, la señal sencillamente va codificada, no hay ningún proceso de modulación. Bien, entonces se modula en particular, ya sea de manera analógica o de manera digital, para generar comunicaciones en banda ancha, es decir, cuando la señal no está ocupando las frecuencias bases, sino van alrededor de una portadora particular. Y en ese orden de ideas, pues ustedes saben que hay modulaciones entonces analógicas, hay modulaciones digitales. Cuando estamos hablando de modulaciones analógicas,
pues en esencia la primera y la más sencilla, la más directa es la modulación en amplitud, en el cual los ceros dentro de un sistema de comunicaciones se identifican con una amplitud determinada y los unos dentro de ese sistema de comunicaciones se identifican con otra amplitud. De tal forma pues que al final, después de una cadena larga de bits de información, lo que se tiene es una señal, una envolvente en función de la cantidad de ceros y de unos, ¿sí? Transmitidos en esa secuencia, y por debajo o debajo dentro de esa envolvente, la portadora oscilando a la frecuencia con la cual pues, se realizó la modulación. Eso quiere decir obviamente que en un sistema modulado pues están los datos, la información, el mensaje que se va a transmitir, y por otro lado está la frecuencia portadora. De las características de la frecuencia portadora nos ocuparemos en la siguiente clase, ¿sí? Porque la determinación del uso y del valor de esa frecuencia determina muchísimo la respuesta de la línea de transmisión. ¿Bien? Una línea de transmisión se va a comportar de manera diferente en función de la frecuencia de la señal portadora, cuando estamos hablando de modulaciones en banda ancha. ¿Listo? Cuando estamos hablando de modulaciones en banda base, pues la respuesta de la línea dependerá básicamente de la codificación de líneas, de la tasa de codificación de línea, que determine un ancho de banda entre 0 y pues el ancho de banda del mensaje, ¿sí? Es, digamos que un poco menos restrictivo. Pero cuando hablamos de portadoras, y sobre todo de portadoras en alta frecuencia, que es lo que nos compete para este curso, pues ahí hay que tener presente muchos aspectos. Entonces no se les olvide, recuerden, datos, portadora y modulador. Modulador que puede ser de tipo analógico o de tipo digital. Entonces, cuando tenemos una señal modulada de manera analógica y se analiza ahora su respuesta en frecuencia, pues para este ejemplo, la portadora está alrededor de 10 GHz y la envolvente, es decir, el mensaje, está alrededor de 10 Hz. Es decir, es una señal de 10 Hz que modula, de 100 Hz, perdón, que modula la amplitud de una frecuencia portadora continua de, eh, de 10 gigabits por segundo. ¿Bien? En el dominio de las frecuencias, pues lo que se vería es esto, es la portadora central en 10 gigas, es decir, el tono central de la portadora, y si se está haciendo una modulación en doble banda lateral, entonces 100 Hz a la derecha, el primer tono de información, y 100 Hz a la izquierda, el segundo tono de información. Repito, si se está generando una modulación en doble banda lateral. ¿Listo? Si es una modulación en banda lateral única, que también se puede, pues el resultado es que una de estas dos, ya sea a la izquierda o a la derecha, en función de la fase con la cual se realice ese monte, ese modulador, pues va a suprimir una de las dos bandas laterales. Y en ese caso entonces queda la portadora en 10 gigas y 100 Hz, perdón, a la derecha, el único tono de comunicación. ¿Listo? Más obviamente, pues esto, ya ustedes lo saben, esto genera una serie de armónicos y cada uno de esos armónicos pues va perdiendo amplitud en la medida en que espectralmente se va ensanchando como tal el espacio a través del cual se están desplegando. Entonces, ahí solamente les estoy representando el primer armónico, el principal, el armónico principal, proceso o producto de esa modulación. ¿Listo? Bien, eso es una modulación AM. Una modulación FM, pues a diferencia del anterior, lo que hace es que los unos se identifican con una frecuencia determinada y los ceros se identifican con otra frecuencia determinada. Y así lo que tiene que hacer el receptor es identificar esos cambios de frecuencia para trasladar o traducir esos cambios de frecuencia en una señal digital, en función de las frecuencias como tal que hayan sido eh, detectadas. ¿Listo? Por contra, una señal modulada en fase lo que genera al final son cambios de fase entre lo que es un bit de información 1 y un bit de información 0. ¿Sí? Es decir, si es un 1, pues la fase de la señal transmitida corresponde a ese ciclo, algo a ese periodo como tal de la señal. Y si es un 0, pues hay un desplazamiento de fase para identificar el cambio entre el 1 y el 0. ¿Sí? Entonces, en función de los desplazamientos de fase eh, que se incorporen como tal en ese sistema,
pues se tienen diferentes versiones, llamémoslo así, diferentes versiones de las modulaciones en fase. Es una modulación bastante eh, computacionalmente un poco más compleja, pero a la postre genera unos beneficios bien interesantes sobre la señal modulada. En particular, miremos qué pasa con la señal QPSK. La señal QPSK, ustedes la han visto seguramente, es un tipo de señal bastante utilizado en sistemas de comunicaciones. Los sistemas Wi-Fi, por ejemplo, una de sus posibles modulaciones es la QPSK. Los sistemas de tercera, cuarta y quinta generación también incorporan sistemas de modulación QPSK en sus diferentes variables. ¿Sí? En su versión más sencilla, que es la versión que está por aquí arriba, los saltos de fase entre lo que se considera como un cero entre los diferentes símbolos, mejor que se definen para esa modulación, pues acuden o responden a un salto de fase de pi cuartos. ¿Sí? Para ese caso, una QPSK, que son 4 símbolos, pues para los 4 símbolos que están involucrados en esa constelación. Las señales QPSK también pueden ser de tipo ortogonal, es decir, se pueden diseñar transmisores o existen transmisores que se denominan OQPSK, que es un QPSK ortogonal. Cuando un QPSK es de tipo ortogonal, entonces los saltos de fase ya no son cada pi cuartos, sino son cada pi medios. ¿Listo? Como que se va reduciendo un poco esa, no se reduce, sino que en general determinan otro desplazamiento de fase con respecto a una QPSK normal y estándar que es de pi cuartos. Y hay sistemas en general pues, que pueden acudir a ese tipo de modulación particular. Sin embargo, lo más interesante empieza a surgir cuando se garantiza que el desplazamiento de la fase como tal en una modulación, por ejemplo, QPSK, sea cero. Es decir, que no haya ningún salto de fase entre los diferentes símbolos que se están transmitiendo dentro de ese sistema de comunicaciones. De tal forma que la envolvente, para ese caso de las señales OQPSK sinusoidales, es completamente continua. No hay ningún salto en fase, a diferencia de las otras dos versiones representadas ahí arriba. Este tipo de modulación se denomina OQPSK sinusoidal y es más conocida como la MSK. MSK es una modulación que de hecho se utilizó en segunda generación, en tercera generación y en cuarta generación para algunos tipos de señales de los canales en cada uno de sus sistemas. ¿Qué aporta o qué determina? Porque es interesante, porque les dije que lo más interesante era cuando el desplazamiento de fase tendía a cero. ¿Por qué es importante entonces ese tipo de respuesta? Porque cuando se mira la densidad espectral de potencia de cada una de esas señales, ahí le represento una simulación de la respuesta en frecuencia para una señal MSK, es decir, una señal sinusoidal completamente sin desplazamiento de fase, y para unos ejemplos de la señal QPSK y OQPSK. En particular, la traza verde hace referencia a las señales QPSK y OQPSK en función de si son pi cuartos o pi medios. La respuesta es muy similar, no hay mayor variación. ¿Sí? Sin embargo, una importante variación se nota cuando la señal se modula con fase continua, es decir, la respuesta azul. ¿Sí? La respuesta azul. Cuando la señal es continua, observen que ocurren muchas cosas. Bueno, ocurren dos cosas. Ocurren muchas, pero dos muy importantes. La primera es que si ustedes observan, el ancho de banda utilizado por una señal MSK es mayor. Es decir, se consume mayor ancho de banda. ¿Vale? A diferencia de la respuesta que presenta una señal QPSK o QPSK ortogonal, en la cual si miramos el primer lóbulo, pues efectivamente hay un poquito menos de ancho de banda utilizado. ¿Ok? Esa es la primera observación alrededor de esa respuesta. Pero si miramos más allá del primer lóbulo, es decir, hacia la derecha, todos los lóbulos secundarios que aparecen en esa respuesta, observen cómo decae. ¿Sí? Observen el decaimiento de una señal en verde, es decir, una QPSK ortogonal o una QPSK estándar, respecto a la azul, en la cual la señal o los lóbulos, los armónicos, caen mucho más rápido. ¿Sí?
Eso, desde luego, pues pone de manifiesto que la modulación, más allá de permitir subir en frecuencia una señal para montarla en una portadora determinada y transmitirla a través de un cable o a través del espacio radioeléctrico, del espectro radioeléctrico, implica muchas más cosas. Y aquí les estoy mostrando pues dos. Por un lado, el ancho de banda utilizado, ¿listo? Por portadora. Y por otro lado, la cantidad de armónicos adyacentes a ese primer lóbulo, ¿sí? Si ustedes tuvieran que escoger un sistema de comunicaciones multicanal, ¿sí? Es decir, donde hay muchos canales, no solamente este, sino que por aquí hay más canales adyacentes con una potencia lo suficientemente buena, ¿por cuál de esos sistemas de modulación ustedes se decantarían? ¿Por una QPSK normal o por una MSK? Es decir, un sistema donde ustedes tienen un canal, por aquí hay otro canal, por aquí hay otro canal, y en general hay muchos canales. ¿Cuál esquema de modulación se adaptaría mejor a, a ese esquema? Esto es frecuencia y esto es potencia. ¿La El QPSK MSK. o el MSK? Correcto, el MSK. El MSK. ¿Por qué? Porque resulta que los armónicos de este primer tono van a caen más rápido y en función de la separación en frecuencia, difícilmente van a alcanzar o van a interferir con este tono adicional, con este tono adyacente. Esta va en MSK. ¿Sí? Y ahí meten otro tono, una otra portadora u otro sistema en el cual eso no va en MSK, sino en QPSK normal, las portadoras, entonces estarían haciendo esto. Estarían haciendo esto. No baja rápidamente, sino que se mantiene y paulatinamente va cayendo. Entonces el nivel de interferencia aquí, alrededor de la portadora adyacente, va a ser mucho mayor para QPSK que para MSK. ¿Listo? Y eso es un aspecto muy, muy importante a la hora de determinar pues, el tipo de modulación. Ya vimos el tipo de codificación en que aporta ahora el tipo de modulación para un sistema y sobre todo cuando se trata de un sistema multicanal. A día de hoy todos los sistemas de comunicación son multicanal, todos. Yo creo que el único sistema que no es multicanal a día de hoy es un servicio de telefonía normal, normal estándar, de los que, como les dije hace un par de clases, como que ya no poco se utilizan, ¿sí? Pero el resto, la idea es meter cuanta más información se pueda a través del cable o a través del espectro radioeléctrico, pues cuanta más información, mejor. ¿Listo? Entonces observen lo que se deriva o los primeros aspectos que se derivan de un tipo de modulación particular. Y para ese caso, pues las modulaciones que garantizan de una u otra forma el hecho de que la fase sea continua, de que no haya saltos de fase abruptos para la identificación de los diferentes símbolos que se estén transmitiendo dentro de ese sistema. Entonces, en línea con esto, pues es súper importante entender que a partir de los esquemas descritos anteriormente, es decir, de los esquemas de transmisión de modulación como ASK, es decir, en amplitud y en fase, surgen o se pueden implementar esquemas de modulación digital o modulados en cuadratura, ¿sí? Que básicamente, pues, repito, constan de la definición de unos símbolos que se identifican a través de una magnitud y un ángulo, es decir, una fase y una cuadratura. ¿Sí? Pero en términos generales, cualquier símbolo de estos, en función de la magnitud de este símbolo y de la fase con respecto al origen de ese centro de coordenadas o de esa constelación, pues se puede determinar efectivamente cómo se identifica ese símbolo
y lo que va a representar dentro del sistema de comunicaciones. Entonces, otro aspecto que surge a raíz de ese sistema o de esas modulaciones, para este caso, pues ya estamos hablando de modulaciones digitales, es la capacidad de dicho canal. ¿Sí? Y seguramente ustedes en comunicaciones digitales vieron el concepto de la capacidad del canal. Y eso básicamente pues, determina la máxima velocidad de transmisión de dicho canal cuando asumimos que ese canal pues, tiene ruido o el ruido, bueno, tiene ruido pero es muy bajito o no hay ruido. ¿Sí? Esa capacidad está dada por esa expresión sencillita que está ahí, que es 2 veces el ancho de banda multiplicado por el logaritmo en base 2 del número de niveles. El número de niveles representa cada una de las diferentes o posibles amplitudes de los símbolos que están inmersos en esa constelación. Entonces, para una señal de este tipo, pues se pueden ver 2 niveles. Para una señal 64 QAM, pues habrá 4 niveles. Y en la medida en que haya más y más y más niveles, pues la capacidad como tal aumenta, ¿cierto? Es decir, es directamente proporcional la capacidad al número de niveles cuando se está utilizando exactamente el mismo ancho de banda. ¿Listo? A aumentar ancho de banda, pues obviamente, si hay más ancho de banda, pues se puede transmitir más información. Pero para un ancho de banda fijo, con el solo hecho de aumentar el número de niveles de la constelación, aumentas la capacidad, es decir, el número de bits por segundo que se pueden transmitir dentro de ese sistema. ¿Listo? O el número de símbolos por segundo que se puede transmitir en ese sistema. Entonces, ¿a qué va esto? Pues que ya vimos que la modulación impone algunas restricciones o algunas condiciones sobre la cantidad de ruido que se genera en portadoras adyacentes, como lo vimos anteriormente. La modulación también determina la capacidad del sistema. Un sistema QPSK tiene una capacidad o genera una capacidad diferente a una 64 QAM y una 64 QAM tiene una capacidad diferente a una 256 QAM. Claro, pues 256 QAM tiene más niveles, es una modulación generada con muchos niveles, por lo tanto, a mayor número de niveles, pues mayor capacidad. ¿Listo? Eso en principio, pues es claro y, repito, en el curso de comunicaciones digitales seguramente trataron estos temas. ¿Listo? Sin embargo, pues no todo es, llamémoslo, bonito. Bueno, es bonito hasta cierto punto, pero como les he venido mencionando en comunicaciones, siempre hay relaciones de compromiso. Y es que si bien es decir, el aumento del nivel, del número de niveles en la modulación mejora la capacidad, pues hasta cierto punto es bueno, pero después de cierto punto y en función del contexto o del escenario de utilización, eso pues a la postre va a generar pues, problemas, ¿sí? Porque una constelación cuando sale del transmisor sale muy bonita, sale muy bien definida esa constelación. Y si estamos hablando, por ejemplo, de una 16 QAM, entonces está aquí la constelación a la salida del transmisor, los 64, perdón, los 16 símbolos, ¿listo? Y cuando esto pasa a través del canal, en donde esa constelación, pues ya saben los parámetros que determinan como tal un canal, vimos que potencia, frecuencia, codificación, modulación, el tipo de cable, la longitud del cable, todos esos parámetros físicos son los que determinan el canal. Pues eso después de una propagación, esos símbolos pueden llegar así, es decir, llegan completamente desordenados, ¿sí? Los reto a que encuentren 5 diferencias, ¿sí? Pues muchas, entre esta codificación, entre esta modulación a la salida del transmisor que pasa por un canal y después del canal se recibe esto, el problema no es para el transmisor, el problema es para el receptor, para que pueda llegar a identificar, a discriminar cada uno de esos posibles símbolos, ¿sí? Entonces, si el canal degradó muchísimo la señal, pues eso es lo que se tiene, ¿sí? A pesar de que
seguramente con una modulación QPSK, de pronto se hubiera encontrado una mejor respuesta. ¿Sí? Aquí el parámetro, por ejemplo, el parámetro decisivo sería la longitud del enlace. ¿Sí? Las condiciones bajo las cuales este usuario está. ¿Este usuario está quieto o este usuario se está moviendo? Este transmisor está quieto o está moviéndose. Este receptor está quieto o se está moviendo. ¿Sí? Eso determina muchísimo. Entonces, para darles un ejemplo, una comunicación Wi-Fi, un sistema Wi-Fi. No, Wi-Fi, una velocidad estándar, una modulación estándar, cuando se está cerca del punto de acceso, perfectamente puede llegar a ser 64 QAM. 64 QAM, acorde a la expresión que vimos anteriormente, la capacidad es muy alta, ¿sí? Porque la relación señal-ruido pues es buena, es decir, hay una buena cantidad de señal con respecto al ruido y estamos cerca del punto de acceso. Pero a medida en que ustedes se alejan de ese punto de acceso, cambian de habitación, bajan un piso, suben un piso, se van al garaje, se van al sótano del edificio y siguen conectados ahí olvídense que les va a soportar una 64 QAM. Ahí con que le llegue una QPSK, a lo sumo, eso sería ganancia. Con que tengan servicio ya es ganancia. Y eso es una de las estrategias de los sistemas de comunicaciones. Ir cambiando activamente la modulación en el transmisor en función de las condiciones del canal. ¿Sí? Si el canal cambió, pues por X o Y razón, para ese caso me moví, él cambió, y cuando cambió él, entonces llegaron las pérdidas, porque ya no estoy cerca del punto de acceso, sino que aparte están las paredes del edificio, del apartamento, de la casa, de lo que sea, pues el canal cambió, completamente es otro canal. Al haber otro canal, esa modulación que antes funcionaba muy bien, ahora ya no funciona. Ahora el sistema tiene que remodular la información en otra constelación, seguramente de menor jerarquía, de mejor nivel, con el fin de mejorar esa transmisión y evitar que pase esto. Evitar que pase esto. Un dato, por ejemplo, si tienen preguntas, por favor no se les olvide que interrumpen y de una lanzan la pregunta. Para darles un dato, por ejemplo, un sistema de comunicación celular LTE, por ejemplo, LTE o 4G. 4G soporta modulaciones de hasta 64, 4G, máximo le soporta 64 QAM. ¿Sí? Eso cuando ustedes están pegaditos ahí a la torre y todo bonito. Un sistema de televisión digital, TV digital, por ejemplo, las antenas esas que están ahí aquí en Suba, en los cerros de Suba, esos esquemas de modulación digital les aguantan 1024 QAM máximo. ¿Sí? Ambos son sistemas de comunicaciones inalámbricos. Esto es LTE, esto es un usuario móvil o estacionario, pero es inalámbrico. Y esto es televisión digital, que también se compra su decodificador de LTE con su antenita, y ahí va una señal 1024 QAM. Observen la diferencia en el rango de modulación máximo que cada uno de sus sistemas soporta. 64 QAM versus 1024 QAM. Imagínense ustedes una modulación 1024 QAM. Toda esa cantidad de símbolos metidos ahí en cada uno de esos cuatro cuadrantes. ¿Sí? Imagínense cada uno de esos cuatro cuadrantes llenos de símbolos transmitidos a través de un canal y recibidos en un decodificador de televisión digital. ¿Sí? Pues así funciona y cuando hay buena calidad de canal, es decir, el entorno no es lluvioso, no hay poca lluvia, hay poca nube, está despejado el cielo, como se suele decir, pues perfectamente se puede llegar a recibir esa señal. Pero en la medida en que el entorno cambie, esta señal tiende a bajar un poquitito. ¿Sí? Bajará, pues, a lo sumo a 512 QAM, por ejemplo. ¿Sí? 512 QAM sigue siendo una velocidad de transmisión alta respecto a la máxima de 4G. Entonces, si ambos son inalámbricos,
¿Por qué creen ustedes que en 4G solamente se puede llegar hasta 64 QAM y en televisión digital sí se puede llegar a modulaciones mucho más altas? ¿Por qué creen ustedes que pasa eso o que se genera como tal esa respuesta en términos de la utilización de modulaciones? ¿Qué creen ustedes que está afectando ahí? Si hablamos Profe, de distancia, señor, dime, que dime. sea por el medio de propagación. Ambos son inalámbricos. LTE, imaginemos que la torre está exactamente en el mismo punto. Es decir, las dos torres están en los cerros de Suba y nosotros estamos en la Universidad Distrital. Supongamos que es un día perfecto, bonito, no hay interferencia mayor y tenemos un receptor de televisión digital y un receptor y un teléfono móvil. La mayor modulación que recibimos con el receptor digital es 1024 QAM y la mayor modulación que recibimos con el celular es 64 QAM. Si ambos son inalámbricos, ¿por qué LTE fue concebido así y por qué la televisión digital fue concebida así? De pronto por la frecuencia de cada una de las dos señales. La frecuencia tiene que ver, sí señor, la frecuencia de operación tiene que ver. LTE va un poquito más alta en frecuencia, a pesar que hay bandas de LTE que operan muy próximas a las bandas de televisión digital, es decir, próximas a los 700 megas, 700, 800 megas. De hecho, LTE en algunas zonas se está utilizando en lo que antes utilizaba la televisión pública analógica. ¿Sí? A eso se le denomina dividendo digital. ¿Sí? Eso lo haremos un poquito después. Pero en general, la frecuencia puede ser diferente, pero para algunos casos no tan diferente, y aún así, pues una portadora en 700 megas puede llevar una señal 64 QAM y una portadora en 800 megas puede llevar 1024 QAM. ¿Sí? Pero hay algo más de fondo que determina eso. ¿Sí? Y es que, ¿cómo es un usuario en 4G? ¿Cómo es un usuario? ¿Cómo está el usuario? ¿Está quieto o se está moviendo? Porque en 4G todo el tiempo el móvil se está moviendo, a diferencia que la TV digital está fija. Efectivamente, efectivamente. Eso es. Los sistemas se conciben en función de su entorno de utilización, de su contexto de utilización. Efectivamente, un móvil, un teléfono celular, pues está concebido pues, para andar con usted a todo lado. ¿Sí? Haya o no señal, ahí va el teléfono. ¿Sí? La movilidad impone muchísimas restricciones a la hora de predecir los canales de comunicación. Y gran parte del consumo de potencia, del consumo de batería de un teléfono, es justamente todo el reporte que hace bajo cuerda, que uno no se da cuenta, pero él está en todo momento reportándole a la estación base el nivel de potencia que está teniendo en N canales que lo ponen a, a, a sondear. ¿Sí? Eso de hecho, se llama sondeo de canales. La estación base le manda 32 señales por diferentes frecuencias, con diferentes características, mejor hasta 32 señales, por ejemplo, por darles un ejemplo, y el teléfono tiene que responder a eso. ¿Sí? Y él dice, pues por el puerto 16 tengo esta calidad de señal, por el puerto 15 tengo esta otra. Entonces la estación base le envía información por donde mejor se está recibiendo, por donde mejor él reporta que está recibiendo dicha información. ¿Sí? Un sistema de televisión digital, el canal es mucho más estable, porque como bien dice el compañero, el receptor está ahí quieto. A lo sumo lo cambio de esquina en la sala porque ya me cansé de tenerlo ahí, cambio el televisor para otro lado y cambié eso, pero se cambió 2 metros. ¿Sí? El receptor está quieto y no se espera que se mueva. ¿Sí? No se espera que haya movimiento estacionario de ese receptor. ¿Vale? Entonces, la movilidad o el desplazamiento que tiene un dispositivo de estos determina muchísimo digamos, cómo se concibe el sistema de comunicaciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a mayor capacidad, a mayor número de niveles, es decir, a mayor rango de modulación, pues más capacidad, pero si el usuario se está moviendo, difícilmente se va a tener una recepción adecuada en esos sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer?
pues no limitarlo, o sea, limitarlo hasta un rango máximo en donde se garantice una probabilidad de error pues determinada acorde al sistema y a la modulación en particular. ¿Vale? Bien, entonces observen, esa es otra característica de un proceso de modulación. Capacidad, alcance de esa modulación en función eh, pues del rango o del número de niveles que esté como tal involucrado en ese sistema. Listo, y finalmente, respecto a la modulación, pues también aporta o también determina un parámetro o un aspecto muy importante en comunicaciones actualmente. Comunicaciones cableadas y comunicaciones inalámbricas y cualquier tipo de comunicación, ¿sí? Y es el término o el concepto de eficiencia espectral. Es decir, el mismo concepto del cual hablamos hace un momento relacionado a la codificación, pues la modulación también, ¿sí? La modulación, o en función del tipo de modulación, se puede llegar a tener ciertos niveles de eficiencia espectral. La eficiencia espectral es muy importante porque determina cuánta capacidad una portadora está, está utilizando, ¿sí? Está requiriendo para un servicio determinado, ¿sí? Entonces, como los sistemas son multicanal a día de hoy, principalmente multicanal, si esta es la frecuencia central de una portadora y esta es la frecuencia central de la portadora adyacente, pues lo ideal es que para un ancho de banda determinado, ¿sí? Esa portadora ocupe un ancho de banda adecuado a la separación existente entre las diferentes portadoras que hay ahí, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Pues de muchas cosas. Depende de la separación que haya y depende de la capacidad o de la cantidad de espectro que esté consumiendo ahora el conjunto de modulación con la codificación. ¿Listo? Entonces, suponiendo que se tiene un sistema con esas características para esta portadora y adicionalmente hay otro sistema en el cual se tiene una modulación diferente y producto de esa modulación o conjunto de modulación y codificación se tiene eso que está ahí, ¿sí? Pues obviamente el nivel de interferencia entre ambas portadoras o de la portadora roja respecto a la portadora negra, pues va a ser enorme, ¿sí? Entonces lo que busca un sistema o lo que está detrás del concepto de eficiencia espectral es que esta portadora que está utilizando mucho espectro, de alguna forma, sufra algún cambio para que el mismo ancho de banda que está transmitiendo y que está ocupando todo esto, ¿sí? Todo esto, pues ahora ocupe menor cantidad de ancho de banda de tal forma que no interrumpa o que no interfiera con las portadoras adyacentes, ¿sí? Con las portadoras adyacentes. ¿Eso cómo se logra? Pues seguramente cambiando la modulación, mirando qué tipo de codificación está. La modulación entre mayor sea el nivel, más eficiente es, ¿sí? Pero asimismo, a mayor nivel, ya sabemos que hay una restricción debido a L, ¿sí? Debido aquí a la longitud bajo la cual se está propagando la señal. Entonces, fíjense el juego tan interesante que surge ahí. Eso no es subir el volumen por subir el volumen y ya, todo funciona, ¿no? Eso todo está sesgado de tal forma que si se modifica un parámetro, pues hay que revisar el conjunto total, porque puede ser que si subimos modulación para mejorar la eficiencia espectral, pues se mejora la eficiencia espectral, pero entonces el alcance de esta portadora ya no va a ser el mismo alcance en términos de distancia, acorde a como se tenía antes, ¿sí? Y hay que buscar las formas bajo las cuales pues el nivel de interferencia se reduzca a su más mínima expresión, ¿sí? En esencia, para comunicaciones o para sistemas de comunicaciones, en muchos casos, es mejor reducir, lograr sistemas en los cuales el nivel de ruido adicionado sea menor. Es decir, tratar de reducir a la menor cantidad posible el ruido existente en ese sistema, ¿sí? Ya sea ruido propiamente generado por mí mismo o ruido que venga de los canales adyacentes o de las frecuencias adyacentes que estén por ahí pululando en el entorno donde estoy operando, ¿vale? Entonces ese concepto de eficiencia espectral se plasma o se puede ver de manera un poco más clara aquí en esta gráfica, en la cual, pues en este eje se está representando la relación portadora-ruido
y en este eje se está representando la eficiencia espectral. ¿Qué es la relación portadora-ruido? Pues en un sistema como estos, la relación portadora-ruido es la diferencia de potencia entre la potencia de la portadora, el pico de la portadora, y la potencia promedio por aquí del ruido. Esa es la relación portadora-ruido. A mayor portadora-ruido o a mayor C sobre M, pues mejor, ¿sí? Porque eso significa que la portadora tiene una amplitud muy grande y el ruido está por aquí abajo, ¿vale? Entonces, en función de esa relación de portadora-ruido, y con referencia al límite de Shannon, que está aquí dado por esta expresión, para diferentes valores de portadora de ruido y eficiencia espectral, y esto para garantizar una probabilidad de error de 10 a la menos 8, es decir, de un error en cada 10 a la 8 bits, ¿ok? Entonces observen cómo diferentes tipos de modulaciones se comportan y generan diferentes valores de eficiencia espectral. La eficiencia espectral se mide en bits sobre segundo sobre hertz. Es decir, cuántos bits por segundo por unidad de frecuencia el sistema está en capacidad de operar. ¿Listo? Tasa de transmisión es bits sobre segundo. Punto. 10 gigabytes por segundo. 20 gigabytes por segundo. 40 gigabytes por segundo. Pero cuando le meten el término frecuencia, bits sobre segundo sobre hertz, pues es básicamente cuántos hertz, cuántas unidades de frecuencia está utilizando para realizar una transmisión determinada en términos de bit por segundo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para una señal PSK, por ejemplo, 16 PSK, lo mínimo que se debe garantizar es una relación, una relación de portadora-ruido de aproximadamente unos 26 dB de diferencia. Con esos 26 dB de diferencia, si se tiene una señal de 16 PSK, el nivel de eficiencia espectral es de aproximadamente un 3.7, 3.8. Es decir, se pueden enviar 3.8 bits por segundo por unidad de frecuencia. ¿Vale? Miren que una señal, una modulación AM, pues es casi 1 a 1. ¿Sí? Eso no tiene nada de eficiencia espectral, una modulación AM o una FM. Es un bit por segundo por frecuencia. Si se envían más bits sobre segundo por unidad de frecuencia, pues qué mejor, ¿sí? Porque entonces paulatinamente se puede estar reduciendo el nivel de espectro que requiere una tasa de datos, una tasa de símbolos determinada. Esa misma relación señala ruido de 26, de portadora ruido de 26, ahora en un sistema QAM, pues perfectamente podría llegar próximo a un 64 QAM o algo entre 16 y 64, pero más próximo al 64, y la eficiencia espectral ya subiría de los 3 y pico a casi 5 y piquito, ¿sí? Es decir, más bits sobre segundo por unidad de frecuencia. En general, observen que un aspecto importante para mejorar la eficiencia espectral es que haya bastante potencia o que haya una muy buena potencia en la red, en el sistema. En el momento en que el ruido empieza a ser predominante en esos sistemas de comunicaciones, asimismo, la eficiencia espectral pues se va yendo a mínimos, se va reduciendo, porque ya las modulaciones no van a responder de la misma forma como responderían, sobre todo en el proceso de detección, atendiendo a cómo se degradan esas constelaciones cuando pasan a través de un canal determinado. ¿Sí? Entonces, observen lo importante que es esa relación de portadora a ruido. Sin embargo, pues en comunicaciones no hay nada ideal, ni mucho menos, y por lo tanto garantizar esas portadoras con alto valor de potencia, pues a menos que estén cerca de la estación base, y que el canal sea estable, pues difícilmente se van a poder garantizar. Ahí entra una serie de conceptos de propagación y de aspectos que abordan como tal, que engloban el todo de realmente cuál es el valor de eficiencia espectral que un sistema puede llegar a garantizar. ¿Listo? Entonces, la eficiencia espectral es otro de los parámetros o de los aspectos que se derivan de un proceso de modulación. Cuando esta modulación, pues obviamente su razón de ser es subir en frecuencia en primera instancia una señal de información
que en principio pues estaba en baja frecuencia y se sube pues para tenerla disponible en alguna señal de RF disponible. ¿Listo? Bien. Entonces, eso con respecto a esos aspectos relacionados con la modulación. Miremos ahora un poco qué tipos de multiplicación o por qué es importante la multiplicación en un sistema de comunicaciones. Ahí en esa gráfica les muestro una foto y en perspectiva, por así decirlo, de los niveles jerárquicos con los cuales se concibe una red de comunicaciones actualmente. Esto obedece a la misma jerarquía de la cual les hablé hace un par de clases en la introducción. Y aquí la podemos ver exactamente de la misma forma, solamente que aquí pues vamos de abajo para arriba, en la otra diapositiva pues estaba de izquierda a derecha, pero en general obedecen exactamente a la misma respuesta. Por aquí en la parte baja de ese nivel jerárquico entonces está la capa de acceso. La capa de acceso sabemos que es la capa o el nivel en donde se encuentra más próximo a los usuarios, es el primer punto de contacto a los usuarios. Puede ser de tipo inalámbrico, puede ser de tipo cableado a través de fibra o cableado a través de cable coaxial, es decir, a través de cobre. En general se puede tener las dos opciones, o las tres opciones, cobre, fibra o de manera inalámbrica a través de cualquiera de los sistemas de comunicación móvil disponibles. Ahí, entonces, pues empieza como tal el juego de los segmentos de red. Por encima de esa capa de acceso estaba la capa de convergencia o la capa de metropolitana. Convergencia porque dijimos que por ahí se transportan datos del dominio móvil, del dominio inalámbrico y del dominio fijo, estático. Entonces, por eso se le denominaba capa de convergencia. Y por encima de esa capa de convergencia, entonces está toda la parte de core, toda la parte de núcleo, de los enlaces de alta capacidad, que lo que hace es interconectar, facilitar la interconexión entre diferentes redes convergentes o redes metro desplegadas pues, por una ciudad, o por un país o por un continente, principalmente países o continentes. ¿Vale? Eso, entonces, en cuanto a esa jerarquía. Pero si observamos y miramos, entonces ahora con un poquito más de detenimiento, todo el tema de multiplexación, pues en principio hay diferentes dominios bajo los cuales la multiplexación entra en juego, ¿sí? Está el dominio del tiempo. Ustedes han escuchado de un PDM, es decir, multiplexación por división de tiempo. Está el dominio de la frecuencia, es decir, un FDM. Se multiplexan varias frecuencias portadoras en un mismo medio y se transmiten a través de este. Está la multiplexación por división de frecuencia óptica, es decir, una frecuencia en el rango de las portadoras ópticas, particularmente. Y está la multiplexación por división de código, es decir, un CDM, Code Division Multiplexing. Ese tipo de multiplexación principalmente se utiliza en sistemas inalámbricos, sobre todo en sistemas de tercera y cuarta generación para algunas aplicaciones, en los cuales pues, las señales de información se codifican con un código particular. Esos códigos son ortogonales y lo que generan esos códigos ortogonales es que haya un aislamiento entre los diferentes usuarios. Por ejemplo, los 25 o 26 que estamos aquí conectados, cada uno de nosotros tenemos un código ortogonal que nos identifica. Con ese código codificamos la información que se transmite, que cada uno de nosotros transmitimos, y posteriormente para que algún usuario pueda recibir nuestra información, pues debe disponer del código con el cual fue codificada esa información. Entonces, las redes de comunicación móvil se encargan de distribuir esos códigos para que todos los usuarios tengan en su base de datos, todos los dispositivos tengan en su memoria esos códigos y puedan recibir información de cualquier tipo o de cualquier usuario presente en la red. Entonces ahí empieza la multiplicación, o eso es uno de los posibles dominios de la multiplicación. Si hablamos de TDM, por ejemplo, pues un TDM perfectamente empieza a ocurrir aquí, por ejemplo, asumiendo un sistema de comunicación de acceso por fibra. Esta ONU lo que hace es, bueno, este splitter inclusive, ambos están cumpliendo con esa función de ir arbitrando en qué momento de tiempo, en qué ranura de tiempo
cada uno de los usuarios que está pegado, por ejemplo, de esta ONU de la derecha, puede transmitir, ¿sí? Cuando ustedes transmiten, si ustedes están conectados a través de ETV o de Movistar, que son los principales operadores que disponen de este tipo de sistemas, ustedes transmiten hacia arriba, hacia la red, en momentos en los cuales tienen permiso para transmitir, y esos permisos son arbitrados por esa ONU. Entonces la ONU viene de Optical Network Unit, unidad de red óptica, y esa unidad de red óptica lo que hace es eso, arbitrar. Entonces el usuario 1 transmite en el slot 1, el usuario 2 transmite en el slot 2, el 3 en el 3 y así sucesivamente, ¿sí? Eso es un TDM, ¿vale? Y ese TDM ocurre ahí. Ese TDM ocurre, por ejemplo, aquí, en esa interconexión de anillos, cuando este anillo tiene que arbitrar el acceso, digamos, el paso a cada uno de esos, usuarios o cada una de esas conexiones, mejor, que vienen viajando a través de este anillo, pues este anillo tiene que decir, listo, en este momento recibo información de este segmento y después en otro momento recibo información de este segmento para multiplexarlos en tiempo y enviarlos, por ejemplo, a través de este segmento que está acá o aquí en este otro anillo, ¿sí? Este elemento que está acá, central, determina en qué momento recibe información de este segmento y en qué momento recibe información de este segmento para enviarlos a través de esta salida o a través de esta salida. En general, es un tipo de arbitramiento, un tipo de arbitraje bajo el cual se le da permiso a un usuario o a una conexión de ser transmitida, ¿vale? Y eso es un TDM. Un FDM, pues, por ejemplo aquí, un FDM, por ejemplo aquí, si cada usuario alrededor de esta BTS transmite con una frecuencia diferente, pues en la frecuencia 1 transmite un usuario, en la frecuencia 2 transmite otro usuario. ¿Cuál es la diferencia? Que ambos usuarios transmiten exactamente en el mismo instante de tiempo, a diferencia de lo que ocurre por aquí en un TDM, que cada usuario transmite en diferentes instantes de tiempo. En un FDM, cada usuario transmite en el mismo instante de tiempo. ¿Listo? Porque están discriminados es por frecuencia, no por tiempo. ¿Listo? Cuando se habla de multiplexación en el dominio óptico o en el dominio de frecuencias ópticas, pues estos son enlaces de fibra, esto es fibra, por lo tanto ocurre pues exactamente lo mismo. Va a haber un proceso mediante el cual los diferentes canales ópticos en frecuencia se multiplexan y se envían todos juntos en el mismo instante de tiempo, pero en diferentes frecuencias ópticas a lo largo de este anillo o a lo largo de esta OTN, Optical Transport Network. ¿Listo? Entonces, observen que desde bien abajo, perdón, desde bien abajo de esa estructura jerárquica hasta bien arriba, siempre hay procesos de multiplexación. Y no porque comience con TDM, siempre va a terminar en TDM. No, pues puede ser que en algún momento empezó con TDM, pero en el siguiente segmento eso fue una FDM, posteriormente pasó a una WDM y en general siempre van a haber diferentes combinaciones de multiplexación para una sola conexión. Pues uno ni se entera, uno como usuario no se entera. Ustedes tramitan desde su teléfono, reciben en su teléfono y no saben si eso fue FDM, CDM, PDM, no saben. Lo cierto es que les llega la información. ¿Sí? Y cuando llega la información es porque toda esa infraestructura, todo ese rompecabezas de dispositivos con base en las capas, del modelo de referencia OSI, pues hicieron su tarea y recibieron ahí el mensaje. Mañana hay clase virtual. Punto. ¿Listo? Bien. Entonces, esto me da pie para que hablemos un poquito de sistemas de comunicaciones, en particular de sistemas de comunicaciones celulares. Como antecedente, pues, ¿qué les puedo decir que ustedes no hayan percibido, que ustedes no sepan respecto a la gran penetración que tiene el servicio de telefonía móvil actualmente? ¿Sí? El número de usuarios móviles, pues a día de hoy excede ya más de una relación de 8 a 1 al número de usuarios conectados de manera fija. Todos los dispositivos móviles que venden actualmente, todos y cada uno de ellos, pues tienen la capacidad, por más sencillo que sea, por más complejo que sea, tienen la capacidad de conectarse a la red móvil y enviar así sea un mensaje de texto, pero cuando se envía un mensaje de texto, está utilizando la parte de datos de esa red móvil. Eh, por lo tanto, el nivel de uso a día de hoy de una red móvil, pues es, repito,
superior en número neto respecto a los clientes que se conectan a día de hoy de manera fija. Seguro que muchos de ustedes inclusive están conectados desde el teléfono, seguro, me la juego, ¿sí? Entonces, eso hace, o eso es debido a que pues las comunicaciones celulares han experimentado una evolución enorme, enorme, que ha permitido que actualmente casi, o por decirlo, los mismos tipos de servicios que se tienen en un dispositivo, en un teléfono, se tengan exactamente en un computador. Ya cuando falla la cosa es porque seguramente algo de la aplicación, algo de la interfaz como tal, del teléfono móvil de pronto se queda corto porque esa página requiere algún permiso especial o alguna certificación o certificado especial. De pronto no se puede realizar alguna transacción de banco, pero son contadas cosas las que difícilmente no se pueden hacer hoy en un teléfono celular con respecto a un computador, ¿sí? Entonces eso ha llevado a que realmente pues a día de hoy haya mucho usuario de teléfonos móviles. Para el 93, este fue el año en que pues, se empezó a popularizar la telefonía móvil eh, con los sistemas de segunda generación. A nivel mundial había 34 millones de dispositivos, 34 millones de dispositivos en el 93. A día de hoy hay más de 10.5 billones de dispositivos desplegados por todo el mundo, ¿sí? Entonces eso abrió un mercado impresionante de marcas, de empresas que fabrican tanto la parte del teléfono mismo, es decir, de dispositivos finales, como empresas que fabrican toda la parte pues, de red, toda la parte de infraestructura para proveer esos servicios. Y de hecho algunas empresas dejaron de fabricar dispositivos para trasladarse directamente a lo que es infraestructura. Por ejemplo, Ericsson tenía teléfonos muy populares y teléfonos pues, de bastante buena calidad, pero Ericsson ya de unos años para acá ya no fabrica teléfonos. Él se dedicó solamente a la fabricación de toda la infraestructura requerida para montar sistemas de tercera, cuarta y quinta generación, ¿sí? Ese es su core de mercado. Entonces, en todo este entorno, pues hay varios aspectos, o hay dos aspectos principales que caracterizan un sistema de comunicaciones por medios inalámbricos, en este caso particular, las comunicaciones celulares. El primero es que es una comunicación inalámbrica, ¿sí? Cuando la comunicación es inalámbrica, pues el canal es variante. Ya ustedes conocen el concepto del canal, el canal varía. Y el canal con el que ustedes arrancan una comunicación varía cuando empiezan a moverse por los pisos de la C de la 40, cuando salen a la calle, cuando van por el bus, ese canal es variante en el tiempo, va variando. Entonces la red tiene que reacomodar su infraestructura, tiene que eh, organizar infraestructura para poder garantizar esa comunicación, llamémosla transparente, ¿sí? Mientras ese usuario se va moviendo. Salió de clase, bajó las escaleras, se subió a su bicicleta y se fue, o bajó de clase, bajó las escaleras, se subió a un bus y se fue. Y en todo el tiempo estuvo hablando con alguien, ¿sí? O chateando, o enviando información, o escuchando música, qué sé yo, ¿sí? Todo eso, ese tipo de servicios, está haciendo uso de la red móvil. Pues cuando están afuera, cuando están dentro pueden estar con la red móvil o con la red Wi-Fi, da igual. Pero me refiero a eso cuando ese teléfono está conectado siempre a la red móvil, 4G o 5G, y se van moviendo a lo largo de una ciudad, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica de ese tipo de sistemas. O cuando se diseñan esos sistemas, pues atienden a esto. Aquí es un tipo inalámbrico. ¿Listo? Una comunicación de tipo inalámbrica. Y la segunda, pues como les dije hace un momento, es un sistema móvil. Es decir, que los usuarios se mueven, no están quietos. Como se mueven y no están quietos, entonces esa red, repito, reconfigura sus recursos y le da los recursos adecuados al usuario en función de dicha movilidad. Sea que el usuario vaya manejando un carro en un trancón o vaya por la autopista hacia Melgar rápidamente o vaya mucho más rápido cuando no hay trancón en alguna de las diferentes salidas de Bogotá, lo que sea, ¿sí? Es decir, vaya a 5 kilómetros por hora, esté quieto, o vaya a 200 kilómetros por hora, ¿sí? La red le tiene que dar soporte
de conectividad a ese usuario en esos diferentes entornos. ¿Listo? Eso pues es muy diferente a un servicio de tipo Wi-Fi. A veces se puede llegar a confundir, pues una red Wi-Fi también es inalámbrica y yo me voy moviendo de mi casa y me muevo por la casa y cuando me muevo por la casa, pues directamente sigo teniendo servicio, ¿sí? Y me estoy moviendo. Entonces ese también es un servicio móvil. No, una red Wi-Fi es una red de tipo portable, ¿sí? Dentro de su caracterización se entiende como una red de tipo portable. ¿Por qué? Porque yo sí tengo servicio mientras esté en mi casa, pero cuando salgo de mi casa no hay ningún otro punto de acceso de mi misma red que me permita continuar con esa comunicación, ¿sí? Entonces salí de mi casa, salí del rango de cobertura y ahí quedé sin servicio. Con una estación base, o a diferencia de lo que pasa con una estación base, con un servicio de comunicaciones móviles, en los cuales su concepto de arquitectura obedece a un patrón de celdas. Por eso se le llama telefonía o en algunos casos se le denomina como telefonía celular, porque la distribución geográfica de la propagación en un proceso inicial de diseño se concibe como una celda hexagonal, ¿sí? De tal forma que cada celda hexagonal está siendo alimentada por una estación base, por una radio base. Y cuando un usuario empieza a moverse por esa zona geográfica y pasa de una zona a otra, pues directamente a través de las diferentes jerarquías de conexión y de gestión de esa red, eh, el centro, el switching, el conmutador, el centro de computación móvil, sabe en todo momento por dónde va ese usuario. Y como sabe en todo momento por dónde va ese usuario, reorganiza la red para que ese usuario pueda tener la comunicación o pueda seguir con comunicación cuando pasa de esta zona de cobertura a esta zona de cobertura, ¿sí? ¿Cómo se realiza ese traspaso, ese proceso de traspaso? Ese proceso de traspaso se denomina handover, ¿sí? En inglés, o traspaso en español, como lo quieran decir, y se realiza con base en mediciones de potencia, como les dije anteriormente. Los dispositivos móviles siempre están reportando el nivel de potencia a la celda o a la radio base con la cual están conectados. En el momento en que la radio base determina que está recibiendo un nivel de potencia inferior al cual, o un inferior que se requiere para mantener esa comunicación, le informa al elemento más próximo, ¿sí? Al conmutador. Y el conmutador entonces dice, oiga, yo estoy pensando que ese usuario que estaba aquí se está alejando de usted y se está acercando a esta estación base, porque esta estación base está empezando a recibir señales, ¿sí? Señales, hagan de cuenta que esto es como un faro, envía señales periódicas. Las señales periódicas las está detectando siempre, todas las estaciones por donde va pasando, y como ella le reporta también al centro de computación móvil, entonces es directa o realmente directa el proceso de traspaso. Pero en general, el mensaje es ese. Un dispositivo siempre le está reportando su posición y sus condiciones de canal a la estación base. La estación base reporta al centro que está controlando de ella y toma las determinaciones necesarias para transferir esa información, pues transferir ese usuario mejor a una estación base a la cual se está aproximando, ¿sí? Entonces observen todo ese conjunto de eventos que ocurren y que la red móvil como tal pues está presta a estar censando para poder garantizar que cuando ustedes se suben en un bus o en un carro y empiezan a viajar por la ciudad, pues esa señal se mantenga, esa comunicación se mantenga, ya sea una comunicación de voz o sea una comunicación de datos. ¿Vale? Eso aplica para ambos tipos de comunicación, voz y datos. En ese contexto, entonces, esto representa una forma bastante, llamémoslo, resumida, de cómo están conformados los sistemas de comunicación móvil, ¿sí? Desde la parte del usuario hasta la parte del core, ¿vale? Entonces, la red o la sección que conecta al usuario con la estación base, ahí hace parte o se determina como tal la tecnología de acceso radio. Pues en la tecnología de acceso radio se define las potencias, las frecuencias muy importantes con la cual esa estación base le está dando servicio a ese usuario en esa zona geográfica, la potencia de transmisión,
si es una radiobase sectorizada o si no es sectorizada. A día de hoy normalmente todas las radiobases son sectorizadas a 60 grados o 120 grados. Por ejemplo, esta gráfica representa una sectorización a 120 grados. Eso quiere decir que este triángulo, que por este lado de ese triángulo hay una antena radiando a esta parte, que por esta otra cara de ese triángulo, es decir, 120 grados con diferencia a la anterior, hay otra antena radiando, cubriendo esa parte, y por aquí hay otra antena cubriendo esa parte. ¿Sí? Normalmente, repito, las sectorizaciones van a 120 o a 60 grados. Eso depende pues ya del entorno eh, de, de instalación, la concepción de instalación y de despliegue que tenga esa red en particular. ¿Listo? Tanto segunda como tercera, como cuarta, como quinta generación abordan el mismo tipo de estrategia. Posteriormente, bueno, y este segmento pues es el que es más, digamos, hasta cierto punto transparente hacia nosotros. Si tenemos una buena vista, pues podemos ver que estamos conectados a una estación base particular y ya está. Eso es lo que a simple vista, pues en el mejor de los casos podemos llegar a ver. Pero no obstante, por detrás de esa radio base o de esa estación base se despliega una serie de infraestructura que permite, pues a la postre, garantizar la comunicación ininterrumpida, ya sea de voz o de datos, de ese usuario que está ahí, de ese usuario que está haciendo recursos de esa red y está generando una llamada telefónica o está requiriendo datos por aquí de un servidor externo. Entonces, a la zona o a la parte que comunica la estación base con el switch, con el centro de conmutación, a eso se le denomina RAN, red de acceso de radio. Esa red de acceso de radio que está disponible desde comunicaciones en segunda generación y en quinta generación se sigue manteniendo, ha sufrido también de una evolución en cómo estaban concebidas. Primero, para sistemas de segunda y tercera generación, esa red de acceso radio principalmente estaba realizada, estaba concebida, diseñada, desplegada con antenas parabólicas. De pronto, en algunas partes todavía se llegan a utilizar esas antenas parabólicas para conectar esta estación base con los centros de comunicación móvil. ¿Sí? Pero a partir de cuarta generación, ya directamente desde la estación base hacia arriba, hacia el resto de la red, todo eso va por fibra óptica. ¿Sí? Porque son sistemas que requieren mayor capacidad, menor latencia, mayor garantía de que la información va a llegar de manera adecuada. Por lo tanto, de esa manera, la fibra óptica, pues a partir de LTE, de 4G, se empezó a popularizar bastante en estos segmentos para dar soporte a la interconexión entre estaciones base y sus nodos de conmutación. Y por encima del nodo de conmutación, ya donde conecta con los gateways de salida, es lo que se conoce con el nombre de la red de core. ¿Listo? Esa red de core pues, es la que básicamente da salida o interconecta con los gateways que permiten la interconexión con el mundo exterior. ¿Sí? Si estamos generando una salida, una comunicación entre usuario Movistar y usuario Movistar que están justamente ahí cerca de la torre, cerca del edificio La 40 y están pegados de la misma radio base, la estación, la comunicación llega hasta el conmutador y baja hasta acá. ¿Listo? Es decir, se queda todo ahí cerquita. ¿Vale? Difícilmente, o en sistemas de segunda y tercera generación, difícilmente se quedan aquí. ¿Sí? Es decir, si estamos pegados de la misma antena, perdón, de la misma antena, en segunda y tercera generación esa comunicación llega hasta el switch y directamente lo que se hace es el switch pues toma las determinaciones para redireccionar esa señal y enviarla nuevamente a la zona de cobertura de donde está, porque estamos llamando desde el piso cuarto al piso octavo, ¿sí? Entonces todo queda ahí. En cuarta y quinta generación todo se queda aquí. Ya directamente las radiobases eh, tienen una serie de elementos que favorecen la reducción de la latencia y se quedan aquí o próximas a esa radiobase. Puede que se quede algún elemento intermedio por acá que tenga algo de inteligencia, depende de la estrategia de despliegue, repito, pero no llegan hasta el switch. En pocas palabras, el switch o las funciones del switch se desagregan,
¿sí? Se desagregan y algunas partes de esas funciones del switch que antes se hacían aquí de manera centralizada, ahora se hacen de manera distribuida por acá, ¿sí? Eso con el ánimo solamente de reducir el nivel de latencia, de retardo presente en la red, ¿vale? Y desde luego, pues esta gráfica también ayuda a que ustedes entiendan cómo se conecta un usuario desde Movistar hasta un usuario de Claro, ¿sí? Es decir, a un operador diferente. En ese escenario, ahí sí la información tiene que llegar a los switches, porque los switches son los que determinan por cuál camino o cuál va a ser la red de interconexión con la cual un operador se interconecta con otro operador para que haya comunicación fluida entre diferentes operadores de un mismo país, ¿sí? O por ejemplo, cuando yo estoy aquí en Bogotá y tengo Claro y me estoy conectando con un Claro en Brasil. Es exactamente lo mismo. La jerarquía se replica, ¿sí? Si estamos en Claro Colombia y nos conectamos con Claro Brasil, pues esa señal de Claro Colombia tiene que llegar hasta un switch, que es el que facilita como tal la interconexión internacional, y ese switch de conexión internacional se conectará con la red RAN pues, del lugar de destino y finalmente pues encontrará el destino final a través de la estrategia de conmutación y de multiplicación, perdón, que tenga como tal esa red de destino. Entonces, a lo que voy, pues esto puede llegar a ser más complejo y hay muchos más elementos involucrados en ese segmento o en ese escenario. A lo que voy es que eh, las redes de acceso, ¿sí? Inalámbricas, podemos eh, asimilar una red de acceso tipo Movistar, ¿sí? Tipo Movistar, como si fuese la red Wi-Fi de su casa, ¿sí? La red Wi-Fi de su casa. Dentro de esa red Wi-Fi de su casa, usted le da servicio a múltiples usuarios y por ahí se conectan usuarios de voz y usuarios de datos, ¿sí? Pero resulta que en el piso de arriba o en el piso de abajo, donde ustedes viven, pues hay otra red Wi-Fi de otro operador, ¿sí? Entonces lo que hacen los sistemas de interconexión, ya a nivel macro, es interconectar esos dos puntos de acceso, ¿sí? Ya sea que me esté conectando con Ecuador o me esté conectando con España, ¿sí? Porque debo garantizar conectividad, pues casi que con todos los operadores a nivel mundial para que pues, mis clientes, si se les da por llamar a Tailandia, tengan la oportunidad de llamar a Tailandia, ¿sí? Qué sé yo, ¿sí? Pero tienen que haber acuerdos bajo los cuales, acuerdos de interconexión bajo los cuales un operador de un país sea capaz o tenga la posibilidad de conectarse a un operador de otro país para el caso de comunicación por voz, ¿sí? Cuando es comunicación por datos, pues directamente lo que se hace es a través de la red de core, a través de la red de núcleo, salir a los gateways y directamente ir a buscar el servidor pues, bajo el cual se está requiriendo esa información, ¿sí? Pero esto, repito, se puede asimilar como una red Wi-Fi para que ustedes lo entiendan, ¿sí? Lo entiendan y lo dimensionen. Es una red Wi-Fi a lo macro, a lo bestia, grandísima, ¿sí? Con mucha infraestructura para poder garantizar el servicio, pues no a 5 personas como normalmente está dentro de la casa, sino a millones de usuarios y más ahora, pues millones de terminales como se espera que sea con 5G en el tema de comunicaciones masivas, tipo máquina, ¿vale? Bien, en general, las comunicaciones inalámbricas móviles pues han sufrido de una evolución enorme. Aquí es una gráfica, les muestro una gráfica bastante representativa que muestra la escala temporal, muestra la tasa de transmisión típica que garantizaban o que se podía garantizar para esas épocas, ¿sí? Para aquellas tecnologías, desde 1G, netamente analógico, pasando por 2G, donde ya se comenzó con el proceso, con el concepto de digitalizar un canal, 3G, que evoluciona sobre 2G en el sentido que ya permite pues velocidad, acceso a una velocidad mucho mayor. Con 2G se tenían anchos de banda de hasta 200 kilobits por segundo, pero eso es dándole gracias al altísimo, ¿sí? Que se llegara a una comunicación de este tipo de ancho de banda. Típicamente eso eran 64 kilobits por segundo, ¿vale? Con 3G, en función del esquema de datos implementados, en particular a través de la adopción del estándar High Speed Packet Access, HSPA o HSPA Plus, más,
se pueden garantizar hasta unos 10 megabits por segundo. ¿Sí? Eso en Colombia, lastimosamente, nunca un 3G dio 3 megas, dio 10 megas, a lo sumo llegó a los 100, 100 un momento, que ya hay unas que no me cuadran. Esos son 300 kilobits, eso está mal, 300 kilobits hasta 10 megabits, ¿ok? Desde 300 kilobits. Entonces esto toca, me toca arreglarlo. Hasta 10 megas. Entonces, como les digo, difícilmente llegamos a los megas. Eso nos quedamos todavía en algún mega bajito. Mega, 2 megas a lo sumo, si estábamos de buenas. Pero más tendiendo a los kilobits, ¿sí? A los kilobits por segundo. Eso con 3G. Posteriormente con 4G, eh, principalmente, pues las conexiones 4G van hasta 100 megas. En Colombia, obviamente, no se pudo lograr eso. Colombia, si ustedes hacen un speed test con su conexión celular, eso más de 40 megas no le garantiza, ¿sí? Con que le llegue a 40 megas, eso ya es mucho, pero pues, tampoco está mal, ¿no? Pero no están garantizando lo que el estándar en principio permite, 100 megas. Y finalmente con 5G, cuando se popularice y se dimensione y se desplieguen redes 5G acordes a lo que el estándar permite, pues esperan tasas de transmisión por usuario de hasta 20 gigabits por segundo, ¿sí? Vean el cambio entre 2012 y 2020. En algunos países, eh, obviamente las redes LTE se desplegaron a full tope, por lo tanto sí garantizaban los 100 megas, y desplegaron redes 5G que están llegando alrededor de unos 10 gigabits por segundo, ¿sí? Caso Corea, caso Estados Unidos, caso algunos países de Europa, se está haciendo, ¿sí? Entonces tienen el salto tan enorme, de 100 megas a 10 gigas, eso es enorme, ¿sí? Eso es un revolcón, una revolución impresionante en 8 años, ¿sí? En tan solo 8 años. Esto entonces, eh, pues obedece a muchas cosas, ¿sí? Pero en principio, la gran razón de esto es el camino evolutivo que ha venido experimentando las redes de telefonía móvil, ¿sí? Entre primera generación y segunda generación, pues hubo cambios. Aquí, de hecho, con segunda generación se introdujo ese concepto celular, el concepto de las celdas hexagonales, arrancó desde segunda generación. Un sistema de primera generación era un sistema de radiotelefonía, punto, ¿sí? Radiotelefonía y ya está. Es decir, una antena larguísima, alta, a través de la cual se conectaban muchos usuarios de manera analógica, principalmente con FDM, ¿sí? Y ya está, servicio solamente de voz, basta. Con 2G, entonces ya el sistema empieza a funcionar en un híbrido frecuencia-tiempo, es un avance, pero quizás el avance principal de 2G o el aporte principal de 2G es justamente eso que les comento, el concepto celular, el concepto de dimensionar las redes en función de una geometría hexagonal y empezar a distribuir puntos de radiación dentro de esa geometría. En 3G se mantiene, de hecho esa geometría hexagonal se sigue manteniendo, hasta 5G se sigue manteniendo. El aporte de 3G básicamente fue el inicio del uso de la multiplexación por división de código, que les mencioné hace un momento, en el cual todos los usuarios nos distinguimos con un código y nuestra información va codificada de manera que cuando me llaman a mí, pues el teléfono me timbra a mí y no me timbra al vecino que está aquí a 2 pupitres de distancia, ¿sí? Sino que me están llamando es a mí. Entonces, esa discriminación de usuarios dentro de zonas geográficas se realiza a través de esquemas de multiplicación por acceso al medio basado en código. Y eso pues fue un gran avance para su momento, junto con la incorporación de tecnologías que facilitaron la introducción de la navegación o de los datos, ¿sí? Porque aquí de hecho ya teníamos acceso a páginas, a servidores, un acceso a Internet, pues tal cual como lo conocemos a día de hoy, pero con una restricción, repito, entre los 300 kilobits por segundo, a un ancho de banda de 300 kilobits por segundo, y en el mejor de los casos, 10 megabits por segundo, ¿vale? Posteriormente, la gran revolución sí llegas con 4G, ¿sí? Con 4G se toma el concepto de la telefonía celular, de 3G toman algunos conceptos de CDMA para algunos tipos particulares de señales, pero la gran revolución de 4G con respecto a 3G fue la incorporación de OFDM, ¿listo? OFDM.
seguramente ustedes en comunicaciones digitales vieron OFDM, multiplicación por división de frecuencia ortogonal. Entonces, la incorporación de OFDM y una serie de arquitecturas que simplificaron el esquema general de una concepción 2G o 3G, pues llevó a que con 4G se pueda llegar a tener desde 100 megabits por segundo. Y el release 14 es la versión del estándar que estandarizó 4G. El release 15 y el release 16, a partir del release 15 o 16, se empezó con la estandarización de 5G. Y 5G es una continuación de 4G. Entonces, lo que no se pudo implementar en 4G, se implementó en 5G. Lo que no se alcanza a implementar en 5G va para 6G y así sucesivamente. Pero el objetivo, pues, siempre es ir mejorando las comunicaciones, ir mejorando la capacidad, mejor de las comunicaciones inalámbricas entre una generación y otra. En particular para 5G, el gran cambio que hay con respecto a 4G fue la incorporación de estos tres diferentes tipos de servicios. ¿Sí? Y ojo, porque esto es clave. Esto no se lo van a enseñar en ninguna otra materia, sino solamente aquí en esta introducción. Bien. En primera instancia, para 5G, el estándar permite comunicaciones masivas de tipo máquina. Esto es una habilitación directa a lo que va a ser el futuro de IoT, ¿sí? Donde se pueden llegar a tener, el sistema puede llegar a soportar hasta unos 200.000 dispositivos por kilómetro cuadrado, ¿vale? Ese es como el hito, como el objetivo de haber estandarizado para 5G unas comunicaciones masivas de tipo máquina. ¿Listo? Por otro lado, habilita la comunicación de banda ancha móvil, pues ellos lo llaman enhanced. Enhanced es como mejoradas, ¿sí? Comunicaciones de banda ancha móvil mejoradas, en los cuales se pasan desde 100 megas hasta 20 gigabits por segundo, ¿vale? El estándar así lo permite. ¿Ok? ¿Y eso cómo se logra? Bajo la utilización de múltiples capas OFDM. Es decir, en 4G había una señal OFDM, tiempo-frecuencia, y cada usuario recibía una sola señal OFDM. A grosso modo, con 5G se permiten hasta 6 o 7 señales OFDM en paralelo. ¿Sí? Y los dispositivos son capaces de discriminar hasta 6 o 7 señales, 6 o 7 planos OFDM con diferentes características en paralelo. Y eso obviamente pues incrementa la capacidad. Mientras en 4G se hablaba de un par de antenas solamente para transmitir la señal, aquí se habla de que en 5G se pueden llegar a tener hasta 64 antenas apuntándole a un usuario y dándole todo lo que quiere. ¿Sí? Si el usuario le pide 20 gigas, esas 64 antenas se reconfiguran para enviar lóbulos completamente dirigidos, teledirigidos a ese usuario y aparte de todo, seguirlo por su trayectoria mientras está moviendo. ¿Sí? De esa forma, pues se garantiza que hay una comunicación pues con un ancho de banda muchísimo mayor para ese usuario en particular, si así lo requiere y si así, pues obviamente está habilitado dentro de su plan que contrató con la empresa, con el operador. ¿Listo? Y por otro lado, entonces esta es la segunda característica. Y por otro lado están las comunicaciones ultra confiables y de baja latencia. Aquí en este paraguas, bajo ese paraguas de URLLC, es decir, de Ultra Reliable Low Latency Communication, entra todo el concepto de conducción autónoma, servicios de conducción autónoma, servicios de manejo remoto de cirugías, de cosas que requieran una latencia extremadamente baja. ¿Sí? Mientras esto es comunicaciones por donde ustedes quieran, tipos de sensores que ustedes quieran, esto es un gran ancho de banda para aplicaciones de muy alta definición, esto es comunicaciones de muy baja latencia. Entonces, esos tres paraguas, esas tres vertientes son las que determinaron la característica principal de lo que es 5G. Y lo que es Release 14, Release 15, Release 16, cada uno de esos releases, cada una de esas versiones del estándar son a continuación del anterior, pero aquí sí se habla sobre construir sobre lo construido. ¿Sí? Mientras el Release 14 fue la primera versión para 5G, el release 15 toma los conceptos del release 14
y adopta los propios, pues que incorporan aspectos adicionales. Si mi memoria no me falla, en Release 14 se definió el Enhanced Mobile Broadband, en Release 14. En Release 15 se metió el Ultra Reliable Latency Communication y en Release 16 todo el tema de IoT. ¿Sí? Es decir, toda la estandarización de esos tres tipos de servicio particular se determinaron de manera diferente en cada uno de esos tres release. De tal forma que para el release 17, que ya está disponible, pues ya está incluidas absolutamente todas esas eh, características del sistema 5G. ¿Listo? Y finalmente, pues como cualquier sistema comercial, ¿sí? Pues para que llegue a una comercialización, en primera instancia surge o surte una serie de pasos que permiten pues, que el sistema se llegue a hacer de manera comercial. Para el caso de 5G, pues primero fueron unos testbed. Esos testbed son prácticamente pruebas de laboratorio que hacen los fabricantes. Entiéndase Ericsson, entiéndase Samsung, entiéndase Nokia, entiéndase, se me fue otro. Son cuatro grandes. Ericsson, Samsung, Nokia y... se me fue el nombre. De hecho, son muy famosos porque fabrican mucho chip, pero no está el nombre. Después se los doy. Entonces, esos cuatro grandes hacen sus pruebas en sus laboratorios. Posteriormente pasan a prototipos. Esos prototipos, aquí en los prototipos ya están involucrados algunos operadores, algunos convenios con el fabricante operador. Posteriormente llegan a los trials. El trial básicamente es ya llevarlo a alguna serie de usuarios particulares. ¿Sí? Ya se une Movistar con Ericsson barra Nokia y entonces hacen una prueba de concepto solamente para la zona financiera y le dan servicio solamente a la zona financiera. ¿Listo? No más. Y finalmente, pues pasan a la parte de comercialización, que es ya cuando lo abren a todo el mercado disponible. ¿Vale? Listo, entonces observen, eso es la evolución que han venido experimentando los sistemas de comunicación móvil. ¿Y qué vendrá después? Pues lo que se meta en 6G serán cosas ya, pues eso, ya sacadas de debajo del sombrero de mago, de lo que no se pudo meter en 5G, estará ahí, seguramente tenderán a mejorar temas de más ancho de banda, como siempre, reducir aún más la latencia, comunicaciones móviles de tipo cooperativo, es decir, que mi móvil, mi dispositivo, le sirva de repetidor a un usuario que no tiene cobertura, pero yo le sirvo yo le ayudo, le apoyo para que no se quede sin cobertura o le preste servicios. Es decir, una gran cantidad de elementos que van a estar acompañando a lo que ya actualmente se tiene 5G y pues esperemos a ver finalmente qué se estandariza ahí. Listo. Finalizamos entonces con esta explicación. Esto pues básicamente es traer lo que ya les había comentado en la introducción, en la presentación de la materia, los diferentes segmentos, recordarles pues que esto es fibra, esto es fibra, esto es fibra, que por aquí se requieren algunas señales de RF, por lo tanto tenemos que estudiar esa parte de RF, pero que en general pues la fibra óptica como medio de transmisión es un medio completamente transversal, independientemente del segmento donde estemos trabajando. Y pues de ahí entonces la necesidad de tener este curso de telecomunicaciones 1, en el cual tenemos una introducción a lo que son los sistemas de RF y una descripción de lo que son los sistemas de fibra. Telecomunicaciones 2 es el curso que les comenté, que es un curso de propagación, diseño de sistemas radiantes para estas aplicaciones de comunicaciones móviles o para aplicaciones de comunicaciones en microondas con platos parabólicos o para comunicaciones de tipo satelital. Los requerimientos de una antena en este entorno son radicalmente diferentes a los requerimientos de una antena en este entorno, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, de ahí la necesidad o el hecho de tener un curso de propagación y sistemas radiantes. Y Telecomunicaciones 3 es un curso en el cual se diseñan
ahora sí, redes se atienden a los conceptos vistos en telecomunicaciones 1 en su contexto de conocer el medio de transmisión, cuáles son las falencias, las características de cada uno de esos medios de transmisión para diseñar sistemas, tanto ópticos, enlaces extremo a extremo ópticos, como enlaces de comunicación inalámbrica, es decir, enlaces móviles, redes ópticas y redes móviles, pero ya a nivel de diseño de ese tipo de redes, ¿vale? Entonces, ese es el camino que siguen como tal la línea de telecomunicaciones en la universidad. Finalizo entonces con esta sencilla descripción en la cual, pues palabras más, palabras menos, cuando se habla de comunicaciones de larga distancia, ya no fijas, ya no móviles, perdón, sino fijas, históricamente han existido una serie de tecnologías que han permitido esa transferencia de información, ¿sí? Esto estamos hablando de tecnologías de los años 80, inicios de las redes de datos, en los cuales había muchas tecnologías, un paquete de información tenía que pasar a través de múltiples capas, ¿sí? Múltiples tecnologías para poder transportarse a través de un hilo de fibra, a través de un cable de fibra. La evolución de este tipo de redes ha llevado a la simplificación gracias a la evolución que ha tenido IP como capa de red, y en la cual a día de hoy sencillamente lo que se tiene es routers IPs conectados directamente a una interfaz de fibra óptica. Todas estas capas intermedias que favorecían calidad de servicio, favorecían reducir hasta cierto punto el retardo, garantizar algún ancho de banda, si es que se podía en IP. A día de hoy, IP lo puede hacer, ¿sí? Por más best effort y por más, llamémoslo, eficiente que sea el IP para llevar un paquete de un punto a otro, pero han aparecido tecnologías como MPLS. MPLS es una tecnología para IP, esto lo van a ver en telemática 1 y 2. Este MPLS es Multiprotocol Level Switching. Esto es una tecnología que se implementa sobre IP y que hace que un router IP funcione de manera excepcional, garantizando servicios con latencias reducidas y con un ancho de banda muy bueno en función de la aplicación que se esté como tal transportando. Entonces, a día de hoy, sencillamente son routers IPs con interfaces ópticas de muy alta capacidad que conectan routers con enlaces de 10 gigas, 40 gigas, inclusive routers que tienen capacidad de hasta 100 gigabits por segundo, ¿sí? A día de hoy, perfectamente, ¿sí? Esa es la evolución que a grosso modo, seguramente en los cursos de telemática 1 y telemática 2 van a ver, pero tener presente, antes había mucha tecnología, mucha cosa adicionada para poder transmitir un dato. A día de hoy es directamente IP sobre fibra. Y finalmente, pues este panorama nacional, para mostrar lo que está pasando en Colombia, es básicamente consolidación de redes 4G con todos los operadores que tienen LTE en Colombia. Posteriormente, en diciembre del año pasado, se desplegó lo que se vendió, se subastó el espectro para redes 5G. NR viene de New Radio, 4G LTE viene de Long Term Evolution, evolución de largo plazo, y NR es New Radio, nueva radio. ¿Sí? Esa nueva radio es la especificación que se dio para 5G, y entre los cuales, pues para Colombia está el consorcio Tigo Movistar, Claro, WOM y Telecol. Este último todavía no ha empezado a vender, pero dicen que ya tiene ya el plan para empezar a operar en Colombia. Pero a pesar de que ganó el, la subasta en enero, en diciembre, todavía no han llegado. Regalen un segundo, por favor, cierro la ventana que se me está empezando a meter el agua. Un segundo. Listo, aquí estoy. Entonces, retomando, tenemos eso, consolidación de redes LTE, despliegue de redes 5G, actualización de la red de operadores privados, tanto Claro como ETV como Movistar, están desplegando tecnología óptica hasta casas, hasta lugares de trabajo, edificios.
En el caso particular de Claro, hace un par de años, su red interna, que era de solamente un canal de 10 gigabits por segundo, actualmente tiene 400 gigabits por segundo, distribuidos a partir de 40 canales a 10 gigas. Es decir, multiplexa en frecuencia óptica 40 canales ópticos y cada uno a 10 gigas, pues da un total agregado de 400 gigabits por segundo aquí en Bogotá. Y finalmente el proyecto nacional de fibra óptica que a día de hoy lo gestiona Azteca Colombia, pues es el despliegue de fibra, de una red de fibra nacional que cubre más de 800 municipios, actualmente van casi por los 900 y pico municipios, y donde pues desplegaron tecnología óptica dentro de municipios, dentro de una población, poblaciones pequeñas, es decir, no estamos hablando de grandes capitales, sino de poblaciones pequeñas. Tecnología de fibra y aparte de eso, pues en algunas zonas del país donde no hay conectividad, donde ellos no tienen red propia, ese operador Azteca sirve como carrier para Tigo, para Claro, para Boeing y para Movistar, perdón, en el caso de redes 4G. El caso particular es la costa, Sucre, Magdalena, hay algunas zonas de esos departamentos que no tienen, es decir, tienen cobertura LTE, pero la red a través de la cual sale esa información no es de Movistar, sino la red a través de la cual salen es de Azteca. Entonces Azteca le vende canales, le vende capacidad de transporte a estos operadores a nivel Colombia, allá donde requieran. Pues, al tener una red nacional bastante rica, bastante grande, pues perfectamente pueden vender el paso por esa autopista a cualquiera que quiera pasar por ahí. Entonces, básicamente con esto daríamos finalización a la introducción del curso. Observen pues que hablamos de muchas cosas, hablamos de modelos de referencia, hablamos de una señal, de una conexión punto a punto, de todo lo que está involucrado en una conexión punto a punto, codificaciones, modulaciones, multiplexaciones, qué es un sistema móvil, qué es un sistema fijo, qué es el panorama que está acá. Bueno, en general vimos como un brochazo bastante amplio por el mundo de las comunicaciones. Ahora se trata a partir de la siguiente clase de empezar ya a desmenuzar un poco más el tema que nos compete, que es básicamente el tema de las líneas de transmisión. Vamos a hacer una introducción a lo que son líneas de transmisión y de ahí para adelante, pues, toda la serie de conceptos y aspectos que tenemos que empezar a estudiar. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, señor. Listo. Vale, pues. Entonces, nada, pues un gusto. Nos vemos entonces el viernes, allá en la nueva sede. Y nada, estamos entonces en contacto. Bueno, una muy buena tarde y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que Muchas estén muy gracias, bien. profesor. Hasta luego. Sí.